Juro por mi honor luchar y pertenecer a la Guardia de Hierro de Delhaize hasta mi muerte, defendiendo tres conceptos fundamentales y universales: amor, justicia y libertad, aplicándolos a mí mismo, caminando por el sendero de la verdad de Delhaize y defendiendo el concepto de la verdad de Allen. Así comenzaba un insólito juramento, el de la Guardia de Hierro de Edelweiss, un extraño grupo cuyo símbolo es este. Allen, príncipe del imaginario planeta Delhaize, no es otro que este hombre, Eduardo González Arenas, que en estos momentos se encuentra detenido en Portugal. La justicia española tramita la solicitud de extradición por presuntos delitos de corrupción de menores, abusos deshonestos, asociación ilícita y estupro. González Arenas, apodado Eddie por los suyos, es un hombre de grandes dotes persuasivas. Para llamar la atención de chicos entre 12 y 16 años y ganarse la confianza de los padres, utilizaba una peligrosa experiencia y un conocimiento básico de la psicología del adolescente que le permitía lograr un atractivo cóctel de características altamente explosivas. Excursiones en grupo, actividades sanas alejadas de la droga, a la que luego él añadía una doctrina particular con mezcla del ideal nazi de la perfección, historias fantásticas y prácticas paramilitares fueron durante años la oferta de González Arenas. Evidentemente es un lunático que logra transformar esos impulsos de ideales, de luchar contra la droga, de buscar una sociedad más justa, y más libre y más amorosa y más desprendida de prejuicios, logra transformar eso al comerles el coco, digamos, a los niños en lo que se llama abusos deshonestos y, en fin, todo el mundo sabe lo que es eso, ¿no? Pero convendría distinguir los dos planos, digamos, el plano de atractivo que tiene la secta para los chicos y que tendrán muchas sectas que puede haber por ahí, por eso es interesante orientar a la opinión. Y una vez dentro se les come el coco. Eduardo González Arenas conocía ya la cárcel y tiene antecedentes por delitos de corrupción de menores, estafa y asociación ilícita. Tiempo atrás, Arenas había fundado dos organizaciones similares a Edelweiss. En las dos ocasiones, el escándalo y la denuncia acompañaron a los grupos. Nunca utilizaron locales sociales y si en alguna ocasión lo intentaron, fueron expulsados al poco tiempo, como fue el caso de esta parroquia en 1976. Ahora, 2 años más tarde, y pese a las amenazas recibidas por algunos padres, tal y como muestra esta carta, el férreo secreto que González Arenas solía imponer a los miembros de sus grupos se ha roto. Algunos padres se decidieron por fin a denunciarle. Mi marido sabe parte de lo que está pasando porque él está en la mar y aunque me he comunicado con él es difícil explicárselo a través ni de un teléfono ni nada, ni de por carta. Entonces, pues sí, se lo he explicado, pero cuando él venga es cuando hablaremos realmente. ¿Cómo se dio cuenta usted de lo que pasaba? Pues fue que nos comunicaron a las madres que había habido una reunión y que se habían dado cuenta de que algo estaba pasando, algo raro en las acampadas. Y entonces pues me llamaron por teléfono diciéndome lo que pasaba. Entonces me explicaron un poco más o menos en qué consistía y tuvimos que ir a declarar a la policía lo que estaba pasando y lo que los niños verdaderamente estaban pasando. El asunto se descubre a través de unas informaciones que recibimos de unos menores en la Brigada Central de Policía Judicial que nos llamaron mucho la atención porque además podían ser constitutivos de delito. En principio se investigan estas afirmaciones de los menores, se habla con los padres de los mismos y nos informan que efectivamente eso puede ser cierto y que además hay más niños que podrían estar afectados por este problema. Entonces la jefatura de la brigada decide convocar una reunión de esos padres, vienen a la dependencia de policía, se reúnen con nosotros y nos aportan una serie de datos que efectivamente apoyan nuestro pensamiento de que estábamos verdaderamente hasta un delito grave. Inmediatamente pasamos a tomar declaración a los niños en actas de exploración, se instruyen las correspondientes diligencias que se envían al juzgado y se inicia a partir de ese momento la investigación.
Pero Edelweiss no es solo González Arenas. El funcionamiento de esta sociedad era jerárquico. 8 jóvenes mayores de edad actuaban como sus lugartenientes. Eran los más allegados al líder y llevaban a cabo funciones de monitores dentro del grupo. En parques públicos como este, todos ellos en la zona del Retiro madrileño, los monitores seleccionaban cuidadosamente a los chavales. Parece que no, es una tontería. Hola. Hola. Mira, soy un estudiante que está haciendo psicología. ¿No se importaría contestarme unos test para un trabajo que tengo Bueno, vale. que terminar? No tengo nada que hacer, Vale. sí. Bueno, vamos a ver. Es una pregunta muy sencillita, ¿sabes? El primer contacto se establecía con la excusa de un test psicológico que servía para el posterior informe remitido a Eddie. Javier Merino Gil. Pocos días después, el monitor visitaba a los padres. Era este el primer vínculo de confianza. Sí, bien. No tengo ni peleas. ¿Qué tal son vuestras relaciones con los compañeros de clase? Bien. Bien. Yo que sé es que vinieron en su día 2 monitores a casa y nos hablaron de cómo iba enfocado esto y nos pareció fenomenal. Además, nos hablaron de que en Norteamérica existían este tipo de organizaciones para tener a los niños recogidos, digamos, en un sitio, y nos pareció fenomenal la idea de ellos de hacerlo así. La víctima potencial de todo esto es los hijos de profesionales en lo que los dos trabajan y por lo tanto están alejados, o están divorciados y por lo tanto están alejados, obviamente, o están preocupados por la política, es una forma todavía de divorcio característico, es decir, medios económicos, afluencia económica, digamos, y separación, lejanía de los padres de los hijos. Y eso se reproduce por millones en nuestra sociedad, por cientos de miles. Y eso es el caldo de cultivo ideal para que venga el lunático y diga, no os preocupéis, que yo os voy a dar aquí esa camaradería y ese hogar y ese amor y esa... En fin, y no contra vuestros padres, que en el fondo son unos burgueses cínicos que se preocupan de reformar la sociedad y luego no reforman nada, porque la verdadera reforma está en el cariño, en el amor, en la entrega y todo eso, y ya está, claro, el caldo de cultivo. Este kiosco, situado en el madrileño Parque del Retiro, fue testigo mudo de lo que ellos llamaban charlas instructivas. Aquí se planificaban las acampadas. La labor de catequización estaba en marcha. Se trataba de conseguir que los chicos se sintiesen importantes, privilegiados, escogidos para salvarse de una posible debacle nuclear. El sábado por la mañana, los jóvenes salían de sus casas para reunirse en la estación de Renfe de Nuevos Ministerios. Esta estación era el único punto de reunión antes de iniciar los viajes y excursiones. De aquí partían generalmente hacia Cercedilla y el Escorial. Tras largas marchas por el monte, se les enseñaba a combatir utilizando balas de fogueo. Incluso se sospecha de prácticas con fuego real. Se les iniciaba en el manejo y conocimiento de diferentes tipos de armamento y tácticas guerrilleras. Estos conocimientos serían útiles, según algunas versiones, para aplicarlos indistintamente en movimientos contrarrevolucionarios o contra las grandes plantaciones de drogas en Centroamérica, zona con la que está bien relacionado González Arenas. Él habló pues de juegos que podían hacer, o sea, de que iban en las marchas y pedían alertas, me parece que se dice así, y entonces se tenían que esconder todos y esperar a que fuesen a matarlos. El proceso de seducción avanzaba así paso a paso, acampada tras acampada, semana tras semana. Los padres, ajenos a todo, se mostraban satisfechos de lo que parecían sanas actividades de sus hijos. Durante las acampadas realizadas en la Sierra madrileña, los chicos lograban su objetivo soñado, el ascenso a guardia de hierro. El aspirante era marcado con un alambre al rojo vivo, mientras pronunciaba su juramento sin ningún síntoma de dolor. La marca, celosamente ocultada a los padres, era prueba de entrega y obediencia ciega a Helén, un extraño profeta que se permitía, por diversos métodos, amenazar, incluso de muerte y con condenación eterna,
a quienes rompieran el pacto de silencio. El juramento de Edelweiss, unido a la ilusión de poseer un uniforme y una graduación, hicieron creer a los chavales en una doctrina que preconizaba la necesidad de amarse unos a los otros libremente. En la guerrilla, según sus argumentos, solo hay hombres. La ausencia de mujeres en el grupo era la justificación para iniciarlos en la homosexualidad. Los familiares no salen de su asombro y se preguntan cómo no se dieron cuenta antes. ¿Cómo era posible que detrás de aquellos chicos tan atentos, que se preocupaban por el esparcimiento e incluso por los estudios de sus hijos, se escondiese presuntamente una compleja y estudiada red de prostitución infantil? Bueno, al no estar su padre aquí, yo he hablado con el niño y le he dicho que el mal no es exactamente lo que han hablado de las relaciones sexuales de los niños, que pienso que mucho más fuerte es el mal que han hecho con respecto al carácter de los niños. Porque de hecho, cuando nos hemos encontrado los padres, se ha hablado de que los niños habían vuelto mucho más díscolos, mucho más contestones, mucho más contestatarios. O sea, eran otras personas totalmente ¿Usted diferentes. notó un cambio en su hijo? Claro. ¿Y lo relacionó con No, las en absoluto, acampadas? en absoluto. Pero no todo fueron excursiones montañeras. Las vacaciones y los puentes eran aprovechados para organizar viajes fuera de Madrid y poner en marcha el supuesto negocio de prostitución infantil. Según algunos testimonios, la pasada Semana Santa, una veintena de chavales viajaron a Las Palmas con billetes reservados a nombre del señor Garrido, monitor que en la actualidad se encuentra en libertad provisional. Una vez en Las Palmas, los niños fueron conducidos a Tafira. Allí, y según testimonios, eran distribuidos en chalets y apartamentos de la zona. Esta casa, sede de una conocida secta, recibió, según los testimonios recogidos por los padres, a los grupos Edelweiss en más de una ocasión. En el último viaje, Eddie sufrió un grave revés al ser rechazados la mayoría de los adolescentes. Que cada palo aguante su vela, que las iglesias, que los colegios, que las asociaciones de vecinos, que el Estado y los padres, naturalmente, vean todos qué es lo que han hecho y qué es lo que no han hecho, para llenar este hueco, digamos, de las tardes de los jóvenes. ¿Qué hacen los jóvenes en la tarde, después de su jornada de trabajo, si la tienen, o después del colegio, si lo tienen, y no digamos cuando están en paro y no tienen ni colegio ni trabajo? ¿Qué hacen? ¿Cómo se llena esto? ¿Dónde están las asociaciones? Y si están, ¿cuál es el control del Estado de ellas? Prácticamente ninguno. Eso está, acampan por libre. A la secta de Edelweiss, en años y años de acampadas, nadie les pidió un permiso nunca, ni un papel de acampar, primero porque no lo tenían, porque era ilegal. Nadie nunca la consideró ilegal. No se puede, ni se pretende, por otra parte y en otro sentido, controlar todo el dinamismo que supone la vida asociativa juvenil. ¿El permiso de acampada es obligatorio para una asociación que sale al campo? Sigue rigiendo una normativa la cual exige que efectivamente un grupo de jóvenes que salga al campo y permanezca un cierto tiempo en el mismo para acampar debe tener ese permiso de acampada. ¿Ese permiso, bien la Guardia Civil, bien los guardias forestales, suelen pedirlo con asiduidad? ¿Es su costumbre hacerlo? En estas circunstancias y en estos momentos no suelen pedirlo con la asiduidad que se hacía en otras ocasiones, por distintas razones, e incluso la normativa está abierta a una reforma y a una liberalización de la misma. Creo que, no obstante, en aquellos lugares donde existe este cuidado, se ven los jóvenes que salen al campo en muchos sentidos más atendidos y más protegidos. Hoy, muchos de los incondicionales de Eddie que fueron iniciados en la sierra madrileña han roto su silencio. Las acampadas, los relatos de extraterrestres y la limpieza del mundo de malhechores escondían una parte de maldad que ahora comienzan a descubrir por sus propios medios. González Arenas podría haber tenido en poco tiempo una organización de obediencia ciega hacia su líder con una infraestructura que le hubiera permitido autofinanciarse.
Durante 2 años nadie sabía nada de lo que ocurría de verdad en esta organización y todavía queda mucho por descubrir. Lo más importante es que no paguen las víctimas, que ellos son ya los que han pagado, los chicos y sus familias en algún caso, y están sufriendo mucho, y a algunos se les va a destrozar su vida entera, alguno incluso que a lo mejor ya ha dejado la organización y esto fue una locura adolescente y ya está encauzado. Y en cambio, pues lo que podemos hacer es mucho mal, porque si los adultos, los padres, en fin, los adultos en general, la sociedad, los colegios, la iglesia, el Estado, los que no hemos hecho lo que había que hacer, que tenemos una culpa terrible, pues proyectemos nuestra culpa para liberarnos y nos ensañemos con las víctimas y digamos, esos son las brujas, hay que quemarlos, y así nos lavamos las manos y quedamos todos tranquilos. Y eso sería, la verdad, una situación, a mi modo de ver, triste y por lo menos confusa y por lo más vindicativa y dura, y no hay derecho. Ya no somos nosotros solos, pienso que a lo mejor hay muchos más padres afectados que no han dado la cara hasta ahora y que deberían de darla. Va a ser muy difícil para los jueces, en fin, ojalá lo logren, deslindar la responsabilidad personal de toda esa genérico condicionamiento. Que eso no ¿no? significa que usted intente quitarle parte de culpa a su hijo. Si No, es que la tiene, no, por yo creo supuesto. que si la tiene, además, es más, yo no sé dónde está, y si está en España seguramente está escondido, si está escondido está viendo la televisión, y si está viendo la televisión y está viendo este programa, por lo tanto, si está en España, aprovecho, en fin, el privilegio de estar aquí y decirle, mira, hijo, preséntate a la policía, que siempre será mejor que andar huido, pero en fin, sospecho que a lo mejor no está en España tampoco, ¿no? El aspecto positivo de esta triste historia quizás sea que nos sirve un poco a todos para revisar nuestros niveles de comunicación con las personas queridas. Si estos niveles mejoran sin precipitados alarmismos ni drásticas soluciones, el episodio Edelweiss podrá acabar siendo tan solo una aleccionadora anécdota a olvidar cuanto antes.